En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Señor Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por las grandes experiencias que nos dejas vivir todos los días. Gracias por las enfermedades, porque nos haces entender que solo somos débiles ante tu presencia y que necesitamos siempre de tu ayuda. Gracias, mi Señor. Concédenos ser instrumento de paz y amor a través de estos audios, videos, para que, Señor, llegue tu palabra a todas partes del mundo, como lo indicaste a tus discípulos. Hágase pues tu divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, pues vamos a continuar con la teología del cuerpo, de la catequesis del Papa San Juan Pablo II. Iniciamos la lección 10, el pudor desde el principio. La sección es 27, la desnudez y la desnudez original y la vergüenza. Bueno, iniciamos pues. Numeral 27, la desnudez original y la vergüenza. Número 1. Hemos hablado ya de la vergüenza que brota del corazón del primer hombre, varón y mujer, juntamente con el pecado. La primera fase del relato bíblico a este respecto dice así: abrióse los ojos de ambos, viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de la higuera y se hicieron ceñidores. Este pasaje que habla de la vergüenza recíproca del hombre y de la mujer como síntoma de la caída, que aprecia a su contexto. La vergüenza en su momento toca el grado más profundo y parece remover los fundamentos mismos de la existencia. Oyeron a Yahvé Dios que se paseaba por el jardín fresco del día, y se escondieron de Yahvé Dios el hombre y la mujer en medio de la arboleda del jardín, dice Génesis 3:8. La necesidad de esconderse indica que en lo profundo de la vergüenza, observada como fruto inmediato del árbol de la ciencia del bien y del mal, ha madurado en un sentido de miedo frente a Dios, miedo ante lo desconocido. Yahvé Dios llamó Dios al hombre diciendo: ¿dónde estás? Y este contestó: te he oído en el jardín, temeroso porque estaba desnudo y me escondí. Cierto miedo pertenece a la esencia misma de la vergüenza. No obstante, la vergüenza originaria revela de modo particular su carácter temeroso porque estaba desnudo. Nos damos cuenta de que aquí está en juego algo más profundo que la misma vergüenza corporal. Vinculando a la reciente toma de conciencia de la propia desnudez, el hombre trata de cubrir toda forma de conciencia, de vergüenza, con lo que se apropia su desnudez de origen auténtico del miedo, señalando más bien, en efecto, no llamar por su nombre a la causa, y entonces Yahvé lo hace. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Génesis 3:11. Meditamos. El punto de la caída del hombre deja entrever varios puntos. Entre ellos, antes no tenían vergüenza, después de la caída ya tienen vergüenza. No, pero sin embargo dice el Papa que no es una vergüenza porque estén desnudos, sino porque sentían que Dios ya los conocía a profundidad, y así era. Nada más que ellos, en su inocencia original, no les daba miedo que los vieran, se identificaran con Dios, viera sus corazones. Y luego la primera causa o la primer síntoma del pecado es la pena o la vergüenza.
Podrás justificar cualquier cosa, pero te darás cuenta cuando la persona tiene pena, tiene vergüenza de sí mismo. Entonces habrá caído en pecado. Número 2. Es de Es desconcertante la precisión de este diálogo y de todo lo relato. Manifiesta las emociones del hombre al vivir el acontecimiento de manera que descubre a sí mismo el tiempo de la profundidad. En todo esto, la desnudez no tiene solo un significado literal, sino se refiere solamente al cuerpo. En realidad, a través de la desnudez se manifiesta el hombre privado de la participación del don, el hombre alienado de ese amor que había sido fuerte, del don originario, fuente de plenitud, de bien destinado a la criatura. Ese hombre, según las fórmulas de la enseñanza teológica de la Iglesia, vamos a ver cuáles son esas. El magisterio de la Iglesia se ha ocupado más de cerca de estos problemas en tres periodos, de acuerdo con las necesidades de la época, las declaraciones de los tiempos, de las controversias. Con los pelagianos en el siglo V y VI afirma que el primer hombre, en virtud de la gracia divina, poseía naturaleza possidentem in esencia, llamada también libertad o libertas. Permanecía en estado de un signo de Orange. En el estado de signo de Orange denomina integritas. Natura hermana etiam in ella integrite. In que condita permanente nullo mettonem siam. Creatores son adventium servate. El primer hombre estaba además libre de necesidades de la muerte. El Concilio de Trento define el estado del primer hombre antes del pecado como santidad y justicia, sanctitas et justita, así también como inocencia. En analogía de los signos antepelagianos, el Concilio de Trento trata como todo el dogma del pecado original, incluyendo la enseñanza, los enunciados precedentes a este propósito. Para aquí se tradujo una apreciación que cambió aparte del contenido en el concepto de liberum arbitrarum, o sea, la libertad de la voluntad. De los documentos antipegelianos no significaba la posibilidad de opción inherente a la naturaleza humana, por lo tanto constante, sino que se refería solamente a la posibilidad de realizar los actos meritatorios, la libertad que brota de la gracia, el hombre que puede perder. Ahora bien, a causa del pecado, Adán perdió lo que pertenecía a la naturaleza humana, entendida en el estricto de la palabra, que es integritas, sanctitatis, innocentia, justicia, el liberatus arbitrarium, y la libertad de la voluntad no se quitó, se debilitó. Junto con el pecado aparecerá la concupiscencia y la muerte inevitable. Continuamos. Fue privado de los dones sobrenaturales y preternaturales que formaban parte de la donación antes del pecado. Además, sufrió un daño en lo que pertenece a la misma naturaleza, en la humanidad, en plenitud originaria de la imagen de Dios. La triple concupiscencia no corresponde a la plenitud de esa imagen de Dios, sino que precisamente a los daños, a las deficiencias, a las limitaciones que aparecieron en el pecado. La concupiscencia se explica como carencia, sin embargo, hunde las raíces de la profundidad originaria del espíritu humano. Si queremos estudiar este fenómeno en sus orígenes, esto es, en el umbral de las experiencias del hombre histórico, debemos tomar
en consideración todas las palabras que Dios Yahvé dirigió a la mujer, Génesis 3:16, y el hombre, Génesis 3:17 al 19. Debemos examinar el estado de la conciencia de ambos. El texto yavista nos lo felicita expresadamente. Bueno, el Papa pues nos indica que el hombre por sí, después de haber pecado, lo único que pasa es que pierde algunos de los dones naturales y preternaturales. ¿Cómo son esos dones naturales? Pues no tenía pues mucha hambre, era físicamente fuerte, por lo tanto no se enfermaba, era muy inteligente, apuesto, espiritualmente fuerte, y preternaturales, bueno, que no moría, no envejecía, ¿sí? No se enfermaba, ¿sí? Su cuerpo era especial, pero desafortunadamente con la caída del pecado vendrán las concupiscencias. Ahora sí, por eso decíamos que las concupiscencias no las manda Dios. Dice el libro de Sirácides que Dios no da permiso de pecar a nadie, que además de amor es justicia. Por lo tanto, Dios no permite el pecado. Ama al pecador porque lo quiere liberar del pecado. De hecho, detesta el pecado. Las concupiscencias son tentaciones, son esos deseos desenfrenados hacia otra persona, ya sea de carne, de pensamiento, de palabra, ¿sí? Esos son concupiscencias. Muy bien, ¿qué conciencia puede manifestarse en las palabras temeroso porque estaban desnudos me escondí? ¿Y qué verdad interior corresponde? ¿Qué significado del cuerpo testimonian? Ciertamente está de nuevo el estado, ciertamente este nuevo estado difiere gradualmente del originario. La palabra de Génesis capítulo 3 verso 10 distingue directamente un cambio radical del significado de la desnudez originaria. En el estado de la inocencia originaria, la desnudez no expresa la carencia, sino que representa la plena aceptación del cuerpo en toda la verdad humana y por lo tanto personal. El cuerpo con expresión de la persona era el primer signo de la presencia del hombre en el mundo visible, y este mundo hombre estaba en posición desde los comienzos. Se distingue a sí mismo como individualizarse, confirmarse como una persona, también a través del propio cuerpo. Efectivamente, él había sido, por así decirlo, marcado como factor visible de la trascendencia, en virtud de la cual el hombre, en cuanto a la persona, supera al mundo visible de los seres vivientes, o sea, la animalía. En este sentido, el cuerpo humano era desde el principio el testigo fiel y una verificación sensible de la soledad originaria del hombre en el mundo, convirtiéndose al mismo tiempo, mediante la masculinidad y feminidad, en el límpido comportamiento de la donación recíproca de la comunión de las personas. El cuerpo humano lleva en sí, en el primer misterio de la creación, un indudable signo de la imagen de Dios, constituida también la fuente específica de la certeza de esa imagen, presente ante todo ser humano. La aceptación del cuerpo era, en cierto sentido, la base de la aceptación de todo el mundo visible, y así era para el hombre garantía de su dominio absoluto sobre el mundo y sobre la tierra que debería someter. Génesis 1:28. Bueno, si, como dice el Papa, ¿de qué sirve saber que, bueno, que el hombre estaba temeroso y que estaba desnudo y que se escondió? ¿A qué verdad interior corresponde? ¿Qué significado del cuerpo testimonia? El saber no tan solo del hombre histórico, sino el origen o la forma de expresar o de identificar el tipo de pecado o la forma de pecar, nos dan a entender que el ser humano siempre está atrapado en esa mediocridad debido a que más bien que perdió muchos de los dones sobrenaturales.
Dios no se los quitó, vuelvo a repetir, Dios no le quitó a nada a nadie, simplemente que son como efectos del haber probado ese fruto prohibido, como que le envenenó el alma, vaya, para que vayamos entendiendo. Y entonces los efectos inmediatamente se ven. Dios también les imparte justicia, pero la verdad es que esos dones están debilitados. Por eso alcanzamos a ver posteriormente la muerte de Caín. Eh, la otra contraparte sería que el mismo demonio sabría que la obra maestra de Dios estaba presente y quería acecharla, como buscando la presa, buscó la forma de atacarla. Lo tenía todo aquel hombre, pero habría que buscar una debilidad, y lo logró. Hizo caer a la creación de Dios. Por eso el hombre quedó debilitado. Lo que quería Satanás era que Dios quedara en ridículo, pero Dios le da una nueva oportunidad a ese hombre, como vimos en Génesis 3:16. Número 4. La persona temerosa porque estaba desnudo, me escondí, Génesis 3:10. Testimonian a cambio radical de la relación hombre que es hombre. El hombre pierde de algún modo la certeza originaria de la imagen de Dios expresada en el cuerpo. Pierde también en cierto modo el sentido del derecho a participar en la percepción del mundo de la que gozaba el misterio de la creación. Este de hecho encontraba el fundamento en que el íntimo del hombre, en que el hecho en que él mismo participaba en la visión divina del mundo, en la propia humanidad, en la que daba profunda paz y alegría el vivir la verdad y el valor del propio cuerpo en toda su sencillez que había transmitido el Creador, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Las palabras de Génesis 3:10, temerosos porque estaban desnudos me escondí, afirman el derrumbamiento de la aceptación originaria del cuerpo como signo de la persona del mundo visible. A la vez, parece vacilar también la aceptación del mundo material en la relación del hombre. Las palabras de Yahvé anuncian la hostilidad y resistencia de la naturaleza en la redención del hombre en sus tareas anunciadas a la fatiga en el cuerpo humano. Deberían experimentar el contacto con la tierra sobre la que sometía. Génesis 3, 17, 19. Por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te darán espinas y abrojos y comerás de hierbas de los campos, con el sudor de tu rostro comerás y el pan de que vuelvas a la y hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado. Y al final de esta gran fatiga, esta lucha del hombre en la tierra, es la muerte. Polvo eres y polvo te convertirás. En este texto, o más bien con esta perspectiva, las palabras de Adán, Génesis 3:10, temeroso porque estaba desnudo, me escondí, parece expresar la conciencia de estar inerme y sentido de inseguridad en su estructura somática frente a los procesos de la naturaleza que actúa con determinismo inevitable. Llega de está desconcertante en la anunciación, se halla implícita cierta vergüenza cósmica en la que se manifiesta el ser creado a la imagen de Dios y llamado a someter la tierra y a dominarla, particularmente en la parte de su constitución trasciende, representada precisamente con el cuerpo. El hecho de que el hombre haya fallado, quizá la dignidad de ese cuerpo pecador, Dios lo había dignificado, pero esta vez había caído por los suelos. Y es necesario entonces que se le ayude, porque es la creación divina. Aunque acá entre nos, Dios puede destruir a la humanidad cuando Él quiera, de la forma que quiera, cuando Él lo decida. Si bien
El hombre no está consciente, no estamos conscientes de que tenemos un cuerpo maravilloso, donado de parte de Dios, que no nos costó nada en realidad. Mucha gente piensa que el llegar un niño aquí económicamente corresponde a un gasto, sí, pero esos son gastos que se los inventan los hombres. Es como el tiempo. Dios lo hizo y es el hombre que se acaba por dividirlo en minutos y segundos y en años y en milenios. Para Dios el tiempo es relativo. Igual la vida. La vida no cuesta nada. Es una mentira que vas a pagar tantos millones por la vida y no es cierto. A veces paga por un riñón, pero es porque hay alguien que quiere hacer negocio con todo esto. Hay empresas multimillonarias detrás de los trasplantes, detrás del aborto. El cuerpo humano es una obra maestra de parte de Dios. Nosotros poseemos uno. Yo no sé si he estado consciente. Y ahora que hemos estado meditando todo esto, me doy cuenta que esta imagen de Dios, este cuerpo, esta constitución somática, dice el Papa, este conjunto de órganos formados por millares de células, nos da a nosotros la intuición de que somos hechos micrómetramente por un ser bondadoso, misericordioso. Por lo tanto, debemos de cuidarlo de manera física, moral y espiritual. Por eso las concupiscencias son de los ojos. Hay que cuidar el aspecto físico. Hay que meditar, hay que reflexionar para evitar caer, mantener sucia la mente. Y de manera moral también. Y espiritual hay que estar confesándose, hay que hacer ejercicio, todo, físico, moral y espiritual. El cuerpo es una obra maestra y nos dignifica. Dios quiere al hombre, lo ama, nos ama de tal manera que nosotros no lo alcanzamos a entender todavía. Pero gracias a estos documentos nos damos cuenta que esa dignidad de Dios prevalece todavía pese a las equivocaciones. A Jesús por María, Ave María.